Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios porque está con nosotros, amén. Porque podemos reunirnos aquí juntos como familia, adorar al Señor, bendecir su nombre y también seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios hable a sus corazones en este día? Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios traiga una palabra nueva, fresca a mi vida, me confronte, me transforme, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, la palabra siempre trae algo nuevo a nuestra vida cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Amén. ¿Estás listo? Quiero que continuemos con esta serie de enseñanzas que hemos estado abordando las últimas 2 semanas anteriores, que esta serie que se llama Diferentes y que aborda esa pregunta, esa cuestión. Realmente nosotros, muchas gracias, nosotros debemos ser diferentes del mundo. Y si nosotros debemos ser diferentes del mundo, ¿realmente en qué consiste esa diferencia? ¿Realmente la diferencia que nosotros hacemos actualmente como iglesia será la diferencia que Dios había planeado que nosotros proyectáramos al mundo? Porque de repente la diferencia que nosotros hacemos como iglesia separa al mundo, separa a las personas, nos aleja de la gente. Y creo que si buscamos en la Biblia con sinceridad la diferencia que Dios quiere que nosotros seamos, en vez de alejar, acerca a las personas. Jesús definitivamente era un hombre diferente a todos los demás, pero siempre atraía a las personas a él. Y no atraía a las personas moralmente correctas, no atraía a las personas religiosamente correctas, siempre atraía a las personas que de repente nosotros pudiéramos decir, ay caray, no, ¿verdad? Hazte para acá, ¿verdad? Aléjate, agárrate la cartera o cosas por el estilo. Pero era la gente que siempre era atraída por Jesús. La Biblia nos narra cómo muchas veces los fariseos le reconvenían a los discípulos: ¿por qué tu maestro se sienta a comer con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con ladrones, con gente que es socialmente rechazada, y él se sienta a comer con ellos? Porque él los atraía. Porque la diferencia del corazón de aquel hombre era tan grande que atraía a las personas hacia él, a los que lo necesitaban. Y creo que no debía haber cambiado absolutamente nada de eso, porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos seguir proyectando esa misma esencia. Amén. Por eso es que hemos estado viendo esta serie de mensajes acerca de la diferencia, que sí, Dios quiere que seamos diferentes. Hoy en las redes sociales vemos mucha gente, ¿verdad?, evocando este tema de la diferencia, de la identidad. Y yo cuando veía todo eso también decía, bueno, sí, está bien, tenemos que ser diferentes, pero diferentes a la manera de Dios, no diferentes de acuerdo a nuestro propio concepto, no diferentes en cuanto a nuestra propia tradición religiosa, sino diferentes a la manera de Jesús, porque a final de cuentas es hacia Él a quien debemos apuntar. Amén. Y en los 2 primeros mensajes de esta serie hemos estado respondiendo una pregunta: ¿qué nos hace verdaderamente diferentes del mundo? Y en el primer mensaje hace 2 semanas atrás descubrimos que Dios sí quiere que nosotros seamos diferentes, pero no mediante una religiosidad basada en apariencias o basada en tradiciones o en costumbres externas. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, formando en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la diferencia que Dios espera, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. En el segundo mensaje la semana pasada hablábamos acerca de esa cultura que se forma en una comunidad, que esa fe verdadera en nosotros produce hábitos. Hablábamos de cómo nuestra verdadera transformación no es el resultado de un episodio extraordinario, no es el resultado de un momento, ¿verdad?, sobrenatural, que mucha gente basa su vida cristiana en esos momentos sobrenaturales y extraordinarios, y no está mal, pero no son suficientes. Amén.
no son suficientes. No podemos ir por la vida buscando momentos extraordinarios o buscando iglesias extraordinarias, ¿verdad? Para basar en eso nuestra vida cristiana, porque la Biblia nos enseña que Dios no nos transforma así. Que la verdadera transformación viene en el día a día, en lo cotidiano. Nos vamos transformando día a día a través de su imagen en nosotros, desarrollando hábitos. Y veíamos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo la iglesia desarrolló hábitos de oración, de enseñanza, de comunión, de generosidad, de servicio, de hospitalidad. Y esos hábitos terminaron formando una comunidad, una cultura común en ese grupo de personas que habían creído, y fue eso lo que verdaderamente impactó a la ciudad de Jerusalén. Sí, el Pentecostés fue un momento extraordinario. El Pentecostés fue un día inolvidable, pero no fue eso lo que causó, ¿verdad?, un verdadero impacto en la ciudad de Jerusalén, sino lo que vino después, la vida. Me llama la atención, ¿verdad? Que yo sé que no es parte del canon bíblico, no es los títulos que ponen por allí en algunas secciones, no estaban al principio, pero creo que esos títulos también nos hablan de algo interesante. Y me llama la atención que en ese pasaje de Hechos 2, el título que viene en esa sección que abordábamos el domingo pasado se llama La vida de los primeros cristianos. La vida. No fue el Pentecostés. El impacto más grande que la iglesia pudo hacer eran sus vidas. Lo que sucedía en el templo, lo que sucede en los cultos, no es lo que va a transformar a nuestra sociedad, hermano. Es lo que pasa allá afuera. Son nuestras vidas. Ayer había unas personas en nuestra casa que están trabajando, haciendo unos trabajos allí. Y uno de ellos platicaba, porque otro de ellos ya ha estado aquí alguna vez, no es de la iglesia, pero ha estado aquí. Y le decía, te voy a llevar a la iglesia del hermano un día, verás, para que lo escuches, la predicación y que esto y que lo otro. Y le dijo, no, yo la verdad no creo mucho en esas cosas. Mi mamá es cristiana, dijo, de toda la vida. Y de las de hueso colorado, dijo, se la llevaba en la iglesia. Siempre. ¿Y tú? Le dije, no, dijo yo. No sé si hay un cielo, no sé si creer en todo eso. Aunque mi mamá haya sido cristiana, pero sabe, hermano, yo tengo algo en mi corazón, dice, de eso. Que mi mamá siempre está en la iglesia, siempre se la llevaba en el culto, en los programas, en la iglesia. Y mis hermanos y yo a veces llegábamos a la casa de la escuela y no había nadie. Y no había comida servida en la mesa. Teníamos que ver cómo le íbamos a hacer mis hermanos y yo, porque mi mamá siempre estaba metida allá en la iglesia. Y me dejó pensando, cómo a veces creemos que lo que está pasando aquí adentro es lo que va a transformar el corazón de nuestra familia. Y ayer tuve un ejemplo palpable de que no es así, no siempre es así. No digo que lo que pase aquí no sea importante, pero lo realmente impactante es lo que está pasando allá afuera. Es la vida de los cristianos, tu vida. Mi vida es lo que impacta a las personas. Por eso hoy quiero que demos un paso más. Y este paso no es más hacia adentro, es más hacia afuera. Porque una comunidad puede tener una cultura hermosa y sin embargo quedarse encerrada en sí misma. Es un problema cuando la iglesia se encierra en su propia cultura y la defiende a capa y espada, y hay una serie de luchas hacia adentro, hacia la misma familia, y nos estamos peleando entre nosotros para ver quién tiene la luz más brillante, para quién realmente es más santo que los otros, cuando la intención de Jesús con respecto a la luz jamás fue que estuviera adentro en el lugar donde se supone que ya hay luz. Por eso Jesús dice ahí en el pasaje que vamos a abordar el día de hoy, yo sé que lo estoy agarrando por sorpresa porque no empecé con un texto, pero el pasaje que hoy vamos a abordar, Mateo capítulo 5, en su versículo 24, comienza diciendo, ustedes son la luz, termínelo, ustedes son la luz
del mundo. No dijo ustedes son la luz de la iglesia. No dijo ustedes son la luz de su congregación. Dijo ustedes son la luz del mundo. Nuestra diferencia no fue diseñada para quedarse aquí adentro. No fue diseñada para mostrarse dentro de las cuatro paredes de un templo. Tiene que salir. Tiene que llegar a nuestros hogares, por lo menos, hermano. Paz de Cristo. Que tus hijos, que tu esposo que no es convertido, que tu esposa que no ha creído aún en el Señor, ellos son los que tienen que ver la luz, no nosotros. Amén. Es para afuera. Que por lo menos en nuestro hogar, pero también en nuestro trabajo, también en nuestras escuelas, también con nuestras amistades, con nuestros vecinos, que nuestra ciudad entera pueda ver la luz de Jesús. Porque una luz que solamente ilumina donde ya hay luz, no está cumpliendo plenamente su propósito. Prender un foco en un lugar iluminado, pues no hace mucha diferencia. No es ese el objetivo, ¿verdad? Nosotros los que somos papás y que ya pagamos recibo, ¿no? Nos dedicamos a pagar focos ahora. Abrir ventanas. Prender el foco. ¿Para qué tiene el foco prendido si está el sol arriba, verdad? Porque una luz no fue diseñada para lugares que ya están iluminados, sino para aquellos que están en oscuridad. Su propósito es estar donde hay oscuridad. Jesús continúa en este pasaje que leímos hace un momento en el capítulo 5. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. La naturaleza de la luz, mis hermanos, es hacerse visible. Jesús no dijo guarden bien su luz. Jesús no dijo manténganla allí, ¿verdad? Bien guardadita. No. Dijo hagan que su luz alumbre delante de todos. Y eso significa que la diferencia cristiana no existe para aislarnos del mundo, sino para poder influir en él, mis hermanos. La diferencia que Jesús diseñó para su iglesia no fue diseñada para que la escondiéramos, para que pudiéramos estar nosotros aquí y sentir, nosotros somos bien diferentes aquí entre nosotros, y que la gente nos viera allá afuera y no entendiera nada. Y solamente reforzar el estigma que ya tiene, solamente refuercen los prejuicios que ya tienen con nosotros. Fue diseñada para que el mundo pueda ver la luz como quien ve una lámpara encendida en medio de un cuarto oscuro. Atrayente, atrayente. Cuando una luz se enciende en un lugar oscuro, produce sensaciones, produce sentimientos. Digo, yo sé que tal vez la palabra que voy a decir a continuación no va a tener un efecto muy fuerte, sobre todo pensando en el calorcito que nos andamos aventando. Pero una de las cosas que hace lo que llaman la magia de la Navidad son las luces. Uno empieza a ver los foquitos y ya, ¿no? It's beginning to look like Christmas, ¿no? Ya empieza. Porque ya están las lamparitas. Y esa luz como que nos evoca muchos sentimientos. Y es que la luz tiene ese poder. Una luz no debe de producir repulsión. Una luz verdadera, cuando cumple su propósito, debe evocar esperanza. La esperanza que ha sido puesta en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, hagan ustedes que su luz alumbre delante de todos. Y esto significa que Jesús nunca pensó en aislarnos, sino exponernos. Por eso dice, una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. Jesús mismo oró en una ocasión. El Evangelio de Juan nos narra ese momento y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Amén. Yo quiero que entiendas esta oración.
Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Qué estaba diciendo? Los voy a meter allí. Cuídalos porque van para allá. No les dijo: escóndelos del mal. No, escóndelos del mundo para que nadie pueda acercarse a ellos. No, dijo: guárdalos del mal, porque al mundo es a donde los voy a mandar. Allá es donde tienen que estar. Jesús nunca pidió que desapareciéramos de la sociedad, hermano. Pidió que permaneciéramos en ella sin ser absorbidos por ella. Amén. Por eso aquí encontramos el equilibrio que debemos de tener todos en mente, mi hermano. Recuerda esto que voy a decirte. No somos llamados a parecernos al mundo. Definitivamente no. No somos llamados a parecernos al mundo, pero tampoco fuimos llamados a desaparecer del mundo. ¿Sí? ¿Sí se entendió? No debo parecerme al mundo, pero tampoco debo desaparecer del mundo. Ese es el balance. Somos llamados a entrar en la oscuridad, pero llevando la luz de Jesucristo. Daniel, el profeta, es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia con respecto a esto. Vivió en Babilonia, trabajó para gobiernos paganos, aprendió la cultura y las letras de Babilonia, pero Babilonia jamás consiguió gobernar su corazón. Él tenía muy claro a quién pertenecía. Él siempre mantuvo firme a quién le rendía su adoración. Daniel no transformó Babilonia huyendo de ella. No se fue y se escondió, no escondió su convicción, no escondió su fe, aun y cuando eso pudiera costarle la vida. Cuando los sátrapas del rey le dijeron que firmara una ley que impidiera que durante un tiempo nadie hiciera oraciones ni ruegos a ningún Dios sino al rey, Daniel no cerró las ventanas de su habitación. No. Dice que Daniel llegó a su habitación y abriendo las ventanas, como siempre lo hacía, oró al Señor. Él no escondió su fe, vivió en medio de ellos. No se fue del trabajo, no abandonó el trabajo y dijo: no, yo ya no vuelvo a palacio. No, siguió presentándose normalmente a su trabajo, pero nunca negó su fe. Daniel influenció a todo un imperio, permaneciendo fiel a Dios dentro del imperio. Amén. No escapó. Sus enemigos intentaron encontrar falla. ¿Cuál era su arma más poderosa? Su vida, su testimonio. No sé si el domingo pasado o el primero hablábamos de esto, ¿verdad? Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel. No hallaban en él ningún error ni ninguna corrupción. Ese era su mayor testimonio. Querían atacarlo por algún lado, encontrarle alguna falla, pero no pudieron encontrar ninguna. Tuvieron que ir sobre su convicción, tuvieron que ir sobre su fe, porque su vida era intachable. Su diferencia no consistía solamente en lo que él decía creer. Paz de Cristo, hermano. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando nuestra vida y nuestra fe no son muy congruentes. Cuando vemos los carros, ¿verdad? Con las calcomanías. Jesucristo es el rey de esta familia. Y se pasa el semáforo en rojo, ¿verdad? Casi lo sigo, ¿verdad? Para donde se pare con una navajita. Sí. O en amarillo también. Cuando nuestra vida no es congruente con nuestra fe, no hacemos una diferencia. Por más que proclamemos, por más que digamos, por más que prediquemos. La diferencia de Daniel no estaba en lo que él decía creer. La diferencia de Daniel se veía en cómo él trabajaba. Era un excelente siervo, tanto que aunque pasaba un rey y venía otro, Daniel siempre se mantuvo en su misma posición, porque era indispensable. Era tan bueno y tan responsable haciendo lo que hacía,
que siempre lo dejaban en el mismo lugar. Y no estamos hablando de que el hijo del rey pasado se quedó, no, eran imperios distintos. Cuando Babilonia cayó en manos del imperio medo-persa, Daniel se quedó en el mismo lugar, porque vieron su testimonio, su trabajo, cómo administraba, veían su honestidad, su fidelidad, su carácter. Daniel era luz dentro de la misma Babilonia. Y esto nos enseña algo importante, mis hermanos. Dios puede colocarnos en ambientes que no comparten nuestra fe, precisamente porque quiere que allí se vea nuestra fe. Allí, en ese lugar donde el ambiente no es muy bonito, donde el ambiente no es muy agradable. Tal vez Dios te puso allí precisamente porque quiere que tú transformes ese lugar. Paz de Cristo, hermano. Esa oficina donde hay mucho chisme, esa oficina donde hay mucha competencia desleal, donde se da corrupción, donde hay cosas y tú dices, Señor, sácame de aquí. Y por el otro lado el Señor, pues si yo te metí, mi hijo, o sea, yo te puse allí porque quiero que seas luz. Como cristianos, hermano, debemos de perder esa mala costumbre de pedirle al Señor que nos saque de los lugares donde hay tinieblas. No, Dios nos metió allí para que seamos luz en medio de las tinieblas. Tal vez Dios te puso en ese trabajo donde estás, hermano, no solo para que ganes un salario. Tal vez también te puso allí para que alguien pueda ver a Cristo en ti. Hay alguien en ese lugar que necesita ver a Cristo. Tal vez en tu escuela, paz de Cristo, jóvenes, adolescentes. Tal vez Dios te puso en esta escuela. Hermano, tal vez Dios te puso en ese negocio, en ese vecindario, porque es el campo donde Dios quiere que tú brilles. Porque la luz debe de verse en nuestra vida cotidiana. Siguiendo con el pasaje de Mateo 5 y en el verso 16 dice, de la misma manera, hagan ustedes que su luz alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y quiero que observemos esto. Jesús no dijo que escuchen sus sermones, amén, para que la gente escuche sus palabras. Dijo para que vean sus buenas obras. Quiero que me entiendas bien. No estoy diciendo que ya no debes hablar. No estoy diciendo que ya no debes predicar. Estoy diciendo que la gente necesita escuchar menos y ver más. Amén. Que tu predicación sea el resultado de que la gente ya vio lo que tú estás haciendo. Primer sermón de Pedro, día del Pentecostés. Pedro se levantó a predicar, si no el mejor, uno de sus mejores sermones. Pero no fue su propia iniciativa. La gente se agolpó para ver lo que allí estaba pasando. Y entonces se abrió la mejor oportunidad para que Pedro predicara. Tenemos que hacer que nuestra luz brille y que la gente vea nuestras buenas obras. Y que cuando yo predique es porque me preguntaron. Amén. Porque me preguntaron. Porque me dijeron, oye, te he estado observando últimamente y veo algo que no veo en nadie más. ¿Qué pasa? ¿Cómo le haces? ¿Por qué tú enfrentas las vicisitudes de la vida de una manera distinta? ¿Por qué te veo en paz aunque las cosas se estén poniendo difíciles? Y entonces es la oportunidad, la mejor oportunidad para decirle, es que yo creo en Jesús. Amén. Porque tal vez no es malo que le digas a una persona, yo creo en Jesús, cuando no te lo haya preguntado, pero tal vez no tenga el mismo impacto. Amén. Tal vez no tenga la misma fuerza que cuando nuestra vida va delante de nosotros, abriendo espacio para el Evangelio de Jesús. El Evangelio debe verse, hacerse visible en nuestra vida cotidiana. La pregunta no es solo cómo vivo cuando estoy en la iglesia, porque aquí todos somos cristianos. Amén. Aquí todos somos bien cristianos. Hablamos muy bien, nos portamos bien. El problema es en la casa.
¿Cómo vivo cuando salgo de este lugar? ¿Cómo trato a mi familia? Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo respondo cuando alguien me ofende? ¿Cómo trabajo cuando nadie me está supervisando? ¿Cómo manejo mis recursos, el dinero? ¿Cómo hablo de las personas que no están presentes? ¿Cómo trato a aquel que no puede darme nada a cambio? Aquel que no puede pagarme. ¿Cómo reacciono cuando estoy bajo presión? Allí es donde se hace visible nuestra verdadera diferencia. Pablo dice ahí en su carta a los Colosenses: y todo lo que hagan, ¿cuánto? Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y sabe, hermano, eso no significa que cada vez que vayas a hacer cualquier cosa digas en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús haciendo todo. No, hacer todo en el nombre de Jesús significa que en todo lo que hagas entiendas que estás representando a alguien. Y no a cualquier alguien, a Él alguien. Amén. Hacer todo en el nombre de Jesús es hacer las cosas para glorificar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me expliqué? Todo. No solamente lo que hacemos dentro del templo, nuestra fe también tiene que aparecer en tu oficina, en tu negocio, en tu escuela, en tu casa. Paz de Cristo. Y también en la calle, donde quiera que nosotros andemos, todo lo que hagamos. Porque nuestra labor, nuestro trabajo es resplandecer en medio de toda una generación. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean, ¿cómo? Intachables y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Lo puedes ver? En medio, no afuera, no escondidos, no separados, en medio. La iglesia está llamada a resplandecer en medio de su generación. Hermanos, paz de Cristo. Somos llamados a resplandecer en medio de nuestra generación. Jóvenes, paz de Cristo, jóvenes. Otra vez, paz de Cristo, jóvenes. Somos llamados a resplandecer en medio de nuestra generación, de tu generación, de tu generación. Tu generación necesita ver la luz. Dios te puso a ti, a mí sí, a ti. Cada generación necesita su propio encuentro con Dios, pero si nosotros no alumbramos el camino, nunca lo van a lograr. Y Pablo comienza diciendo: háganlo todo sin murmuraciones. Porque la luz se ve también en nuestra manera de hablar. Cuando todos se quejan, nosotros podemos mostrar gratitud. Ay, qué difícil, ¿verdad? Mostrar gratitud cuando a veces las cosas no me salen como yo las quisiera. Cuando no me dan lo que yo quisiera que me dieran. Cuando tengo que hacer algo que nadie más quiere hacer. Qué fácil es quejarse, pero esa es parte de la luz que Dios quiere ver en nosotros, que todo lo que hagamos lo hagamos sin murmuraciones, sin chistar, para que me entienda, sin quejarse. Cuando todos se quejan, nosotros mostramos gratitud. Cuando otros buscan venganza, nosotros perdonamos. Amén. Cuando todos compiten, nosotros servimos. Cuando todos buscan aprovecharse de las situaciones, nosotros actuamos con integridad. Cuando todos pierden la esperanza, nosotros vivimos en paz. Eso es lo que va a hacer que alguien realmente te pregunta: ¿por qué tú eres tan diferente? Amén. No la vestimenta que te pongas, no la iglesia a la que vayas,
lo que tú vives el día a día. Eso es lo que debe de hacer que la gente se pregunta: ¿qué tienes tú que me falta a mí? Esa es la diferencia que el mundo quiere ver. Amén. Es la diferencia que el mundo necesita ver. Ayer lo platicaba con unos hermanos con quienes estábamos compartiendo. La diferencia que Dios quiere que nosotros mostremos es la diferencia que el mundo necesita ver. Nuestra diferencia tiene un objetivo: que la gente busque a Dios, para que glorifiquen a Dios. No es una diferencia para distinguirnos nosotros, no es una diferencia para vernos especiales nosotros. No se trata de que la gente nos vea a nosotros y ponga su mirada en nosotros. Se trata de que lo que vean en nosotros ponga su mirada en Cristo. Amén. La luz no grita para ser vista. La luz simplemente alumbra al lugar correcto. Nuestras diferencias no deben convertirse en una razón para sentirnos superiores, para sentirnos mejores que los demás. No lo somos, hermano. No somos mejores absolutamente que nadie. Somos personas alcanzadas por gracia. Por eso nuestra santidad debe producir compasión. Nuestra verdad debe hablarse con amor. Nuestra firmeza debe estar permeada de humildad. Jesús no nos llamó a mirar al mundo del hombro para abajo. No, Jesús nos llamó a servir. Nos llamó a acercarnos al mundo para mostrarles el camino de vuelta a la casa del Padre. Y esa luz, mis hermanos, y quiero ser muy específico aquí, debe comenzar en nuestra casa. Amén. Amén. Aquí es el lugar, ese es el lugar más importante donde debemos ser luz, en nuestra propia casa. Porque podemos ser muy amables con todos alrededor y en la iglesia, y duros con nuestra propia familia. Paz de Cristo, papás, aquí nos hablan. Podemos ser muy amables hacia afuera, pero muy rudos hacia adentro de nuestra propia casa. Podemos hablar de amor y al mismo tiempo vivir lleno de resentimiento hacia los demás. Podemos predicar sobre el perdón y no practicarlo en nuestra casa. Nuestros hijos nos están observando, mis hermanos. Nuestro cónyuge nos está observando. Toda nuestra familia nos ve. La verdadera espiritualidad, mis hermanos, la real, comienza demostrándose ahí, en ese lugar donde somos realmente quienes somos. Cuando un padre aprende a pedirle perdón a sus hijos. Paz de Cristo, papás, hombres, varones, jefes de familia. Cuando un padre aprende a pedirle perdón a sus hijos y es consciente de que comete errores, allí se hace la diferencia. Cuando un esposo o una esposa reconocen que han cometido un error. Cuando una esposa decide perdonar los errores de su esposo. Paz de Cristo, hermanas. Ay, qué bajito se usa amén. No distinguí si dijeron amén o dijeron a ver. Cuando una esposa decide perdonar de corazón. Cuando una esposa decide dejar atrás el pasado. Cuando una familia vuelve a orar junta. ¿Hace cuánto que no oras con tu familia? ¿Hace cuánto que no te reúnes con ellos y oras, pero de verdad? Cuando dejamos de aparentar espiritualidad y comenzamos a practicarla. Amén. En nuestro día a día. Eso es luz de verdad. Mis hermanos, ¿qué está viendo el mundo? ¿Qué está viendo? El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de tinieblas a luz, mis hermanos. ¿Para qué? Para anunciar. La luz que recibimos, hermanos, se convierte en una luz que debemos compartir. La gracia que hemos recibido se convierte en una gracia que debemos dar. Así dice, amén. Lo que han recibido de gracia, délo de gracia. El perdón que tú y yo recibimos, mi hermano, debe convertirse en un perdón que ofrecemos.
El amor que hemos recibido abundantemente debe convertirse en un amor abundante que compartimos. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué está viendo el mundo cuando te mira? ¿Qué ve? ¿Está viendo a Cristo? ¿Están viendo ellos en nosotros esperanza? ¿Están viendo integridad, misericordia, una manera diferente de enfrentar los problemas de la vida? Porque sabes, mi hermano, tal vez muchas personas nunca vayan a una iglesia, pero pueden encontrarse con Cristo cuando se encuentren contigo, en tu trabajo, en tu oficina, en tu casa. ¿Qué es lo que la gente está viendo? Quiero cerrar este momento invitándote a imaginar. Imaginemos juntos una iglesia que logre entender esto de lo que hablamos. Una iglesia que no mide su impacto solamente por lo que sucede el domingo en el culto. El domingo nos reunimos, mis hermanos, pero el lunes somos enviados. Amén. Enviados a cumplir una misión. El domingo escuchamos una palabra, sí, pero el lunes nos toca empezar a vivirla. ¿Sí me escuchaste? El domingo escuchas una palabra, pero el lunes eres impulsado a vivirla. El domingo cantamos aquí, pero el lunes tenemos que ir a trabajar. Así, con esa misma alegría, así con ese mismo gozo con el que cantamos aquí, así tenemos que ir al trabajo, hermanos. Sí, así. Ay, pastor, pero así. El domingo hablamos de amor, pero el lunes tenemos que practicarlo. Tenemos que vivirlo. El culto no termina cuando salimos de aquí del templo, mis hermanos. Continúa nuestra manera de vivir. El Pentecostés no terminó ese día con el bautismo de los 3,000. Solamente comenzó. Continuó durante todo el tiempo en la vida de cada persona. Allí continúa. Por eso Dios no quiere simplemente una iglesia que se reúne, quiere una iglesia que resplandezca donde quiera que se encuentre. Una iglesia que sea diferente en su manera de amar, en su manera de trabajar, en su manera de perdonar, en su manera de enfrentar las dificultades. Y cuando alguien pregunta, ¿por qué ustedes viven así?, la respuesta siempre será, es por Jesús. Él es la causa y Él es el propósito. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Iglesia, fuimos llamados a hacer luz. Ahí donde tú estás, quiero que todos cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor. Piensa en tu mundo, en el mundo donde tú te desenvuelves, en el mundo donde tú te desarrollas. Piensa en tu casa, en tu cónyuge, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos. Piensa en tu trabajo, en tus jefes, en tus compañeros. Piensa en tus vecinos del lugar donde vives, en tus amigos, las personas que frecuentas, en las personas que Dios ha puesto cerca de ti. Y pregúntate, ¿qué están viendo ellos cuando me ven? ¿Qué están viendo los de mi casa cuando me ven? Piénsalo. Cierra tus ojos, deja de ver a los demás. Esto se trata de ti. Este momento es tuyo. ¿Qué está viendo la gente? No veas a los hermanos aquí. No es aquí donde fuiste llamado a brillar. Es en tu casa, es en tu trabajo, es en tu escuela. Quizá el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, tu luz no puede quedarse aquí. Tu luz no fue diseñada para brillar en este lugar. Hay alguien que sí necesita verla. Hay una familia que necesita verla, tu familia. Hay un compañero en tu trabajo que necesita ver la luz. Hay un vecino en tu cuadra, en tu colonia, que necesita verla. Y Dios te puso allí. Dios te puso allí. No estás allí por accidente, mi hermano. No fueron los azares del destino. Estás allí como un representante del reino de Dios.
estás allí para brillar en medio de la oscuridad, para ser verdaderamente diferente. Señor, haznos luz, que nuestra familia pueda verte en cada uno de nosotros, que nuestra ciudad pueda encontrarse contigo a través de nosotros. Haznos verdaderamente diferentes, pero que nuestra diferencia jamás apunte hacia nosotros, que siempre apunte hacia ti, porque no queremos que las personas digan: ah, qué buenos son los hermanos. No pretendemos que la gente diga: qué buena es la iglesia. No, nuestra misión, nuestra aspiración más grande es que la gente nos mire y diga: qué bueno es Dios. En el nombre de Jesús, conviértenos en luz, y que tu luz en nosotros brille en el lugar oscuro. Enciende una luz y déjala brillar, la luz